Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 18, por favor. Vamos al libro de Jeremías capítulo 18, versículos 1 en adelante. Jeremías capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra el pueblo y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de vuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano, lo esparciré delante del enemigo. Les mostraré la espalda y no el rostro, en el día de su perdición. Palabra de Dios. Amados hermanos, cuando uno lee estos versículos, a uno se le eriza la piel. Porque si bien nuestro Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios de juicio. En este pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos encontrar algunos simbolismos que nos van a ayudar a entender la idea o la enseñanza particularmente de esta mañana. Una de las primeras cosas, pero antes de eso, el tema que vamos a ver en esta mañana: siendo barro en mano del alfarero. Siendo barro en manos del alfarero. Ese va a ser el tema en esta mañana. ¿Qué simbolismos podemos extraer de aquí? En primer lugar, que el alfarero es Dios. Eso es lo primero que debemos de establecer aquí. Vamos desmenuzando versículo por versículo hasta que nos alcance el tiempo para poder comprender las enseñanzas que vienen en estas figuras. Es importante también mencionar que de los capítulos 1 al 20 de Jeremías se utiliza reiteradamente el concepto de la alfarería y del alfarero para ejemplificar algo para nuestra enseñanza. Dice el versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Jeremías era un profeta, y es importante decirlo de esta manera. En el Antiguo Testamento,
los predicadores, mejor dicho, del Antiguo Testamento eran los profetas. Porque la profecía no solamente era predecir eventos del futuro, también el profeta se encargaba de instruir y de corregir y de exclamar predicción por parte de Dios. Así que la mayoría de las palabras de los profetas tienen que ver con instruir el pueblo o de corregirlo, como en el caso de Jeremías. En ese tiempo el pueblo de Dios, Judá, el reino del sur, estaba en una apostasía total, en una decadencia moral, política, social, a tal grado, hermano, a tal grado que no se sabe si realmente Jeremías hizo cambiar a alguien. Yo creo que como evangelista, si nosotros lo viéramos en términos de un predicador o de un evangelista que nunca evangelizó o no se bautizó ninguna alma, podríamos decir que en ese aspecto Jeremías fracasó. Pero la verdad, hermanos, es que el pueblo en aquel tiempo estaba totalmente duro del corazón y de la mente. Había mucha testarudez, no escuchaban la palabra de Dios. Por eso el trabajo de Jeremías fue un trabajo tremendo en aquella época. Entonces, amados hermanos, estas palabras son importantes, porque las palabras que va a decir Jeremías son palabras de corrección, son palabras de instrucción, pero también de predicción. Versículo 2 dice: Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero. ¿Sí? Aquí está empezando precisamente el simbolismo. La palabra casa es muy interesante porque también se utiliza para la palabra templo, casa o familia, o también taller. Obviamente que seguramente en este aspecto se estaba refiriendo al taller donde precisamente el alfarero hacía sus obras. Pero es interesante, amados hermanos, que en el lugar donde laboraba y donde trabajaba el alfarero también se le conocía como templo, casa o familia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros lo aplicamos en un aspecto espiritual, hermanos, la iglesia de Cristo es también el templo, el taller donde Dios está trabajando los corazones y las mentes de las personas. Por eso es muy importante que nosotros no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios está trabajando en nuestros corazones y nuestras mentes. En el momento que nosotros decidimos dejar de congregarnos, estamos rechazando a Dios. Recuerden que Dios es el alfarero. Entonces, amados hermanos, sigue diciendo el versículo 2: allí te haré oír mis palabras. ¿En dónde? Ahí en la casa del alfarero. Y dice el versículo 3: y descendí a casa del alfarero, es decir, Jeremías obedeció la palabra de Dios, y sigue diciendo, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, dice. Aquí es algo bien interesante, porque la palabra trabajar, ¿sí? Cuando Jeremías llega a la casa del alfarero y ve trabajando, no sé cuál fue la forma en la cual él llegó, oye, déjame ver cómo trabajas, o no sé si fue una visión, no sé, hermano, no sabría explicarlo. Pero la verdad es que Jeremías estaba viendo el trabajo, en silencio estaba viendo el trabajo del alfarero. Y dice que estaba trabajando, ¿sí? Probablemente ahorita no estemos muy familiarizados con la alfarería, porque ahorita este tema de la alfarería era muy común en aquel tiempo. Ahorita sí hay, cuando se habla acerca de vasijas y ese tipo de cosas, en aquel aspecto pues estamos hablando de personas que manejaban la arcilla, que manejaban el barro y hacían todo tipo ya sea de instrumentos o útiles necesarios para la vida diaria. Entonces, hay algo muy importante que nosotros podemos ver precisamente aquí en el versículo 3, y dice que estaba trabajando sobre la rueda. Fíjense que la palabra trabajar es bien interesante, hermanos, porque es la palabra hebrea yatzar, que es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2:7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es la misma palabra hebrea yatzar, nomás que aquí se utiliza trabajar. Y nosotros nos vamos a dar cuenta también, hermanos, que a pesar de que Dios nos formó del polvo de la tierra, Dios sigue trabajando con nosotros. Dios nos sigue formando. Pero como vamos a ver posteriormente, hay barro que no tiene buena calidad. Hay barro que no se deja trabajar por Dios. Pero sigamos con el texto. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de la rueda. Versículo 4 dice:
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, dice. El alfarero estaba trabajando con el barro, es decir, con la arcilla. ¿Sí? Precisamente esa sustancia que se mezcla con agua y que la hace manipulable para hacer ya sea un vaso, una vasija o algún utensilio. Pero dice el versículo 4 que cuando Jeremías está observando al alfarero, lo que estaba elaborando el alfarero y que lo tenía en sus manos, se echó a perder, se estropeó, ¿sí? A pesar de estar en las manos del alfarero. ¿Sí? Pero dice, lo que llama poderosamente la atención es que sigue diciendo el texto, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es decir, cuando vio que la vasija no le salió, esa misma masa la agarra, probablemente la regresa a la mesa y empieza a amasarla. Empieza a trabajarla otra vez, la destruye, lo que había hecho lo destruye y la vuelve a poner sobre la piedra, porque era una piedra, la rueda era el torno que se utilizaba donde se ponía esa masa y con otra piedra que había abajo, él con los pies le daba vuelta. Entonces él estaba manipulando eso, pero ya con la misma masa, pero ya trabajada. La volvió a recrear, la volvió a rehacer. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Eso es lo que exactamente hace Dios con nosotros. A veces en la vida nosotros estropeamos las cosas. Y bastante. ¿Y qué es lo que necesita hacer Dios? Rehacerte. A veces quebrarte. Porque es necesario hacerlo. Pero porque Dios tiene un propósito mucho más importante en eso. Pero sigue diciendo ahí en versículo 5, ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es el versículo que quería llegar. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Dios se está posicionando como el alfarero de cada ser humano, dice. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Esto se está dirigiendo particularmente a Judá. Y sabemos que el reino del norte, las otras tribus las tribus del norte ya se habían desviado, ya habían apostatado, e inclusive Judá también estaba a punto de caer al cautiverio babilónico. Se habían desviado precisamente de las sendas antiguas. Ya no estaban siguiendo el mandamiento de Dios. Pero lo que es interesante aquí, hermanos, es que si bien este mensaje fue para los judíos de aquel tiempo, es un mensaje que también es aplicado para nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual, nosotros somos el pueblo de Dios, por eso ese mensaje también es para nosotros, ¿sí? Entonces dice el versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amados hermanos, nosotros acabamos de ver en estos versículos y precisamente que el alfarero es precisamente Dios. Y cuando hablamos acerca de la persona del alfarero, estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que nuestra vida está en sus manos, porque no solamente es el Dios todopoderoso, también es nuestro creador, pero por ende también nuestro Padre Celestial. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, si Él es nuestro Padre Celestial, ¿verdaderamente todos somos hijos? Vamos a ver un texto ahí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a entender quién es hijo. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, ¿sí?, y los suyos no le recibieron, esto de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios, tú tienes que recibir a Jesucristo.
Pero ¿cómo se recibe Cristo? ¿Cómo se recibe a Cristo? Porque es la palabra que se utiliza. ¿Será acaso que nomás levanto la voz, hago una oración? No. Porque la palabra recibir, por eso es muy importante la etimología, hermanos. Y sobre todo en esta palabra recibir. Viene de la palabra lambano, del griego. Y esa palabra significa aprender con los sentidos. Y tiene que ver con el entendimiento, con el comprender. Tiene que ver con alguien que te va a predicar y enseñar, hermanos. No solamente porque hay personas que creen que Dios les habla. Si verdaderamente quieres que Dios te hable, lee la Biblia en voz alta. Si quieres que Dios te hable, lee la Biblia en voz alta. Porque es la palabra de Dios la que está hablando. Entonces, amados hermanos, recibir a Jesucristo es que yo voy a escuchar la palabra de Dios, pero también voy a creer, voy a arrepentirme, voy a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y voy a bautizarme. Porque es muy importante que nosotros entendamos y que no se confunda, hermanos. ¿El agua en sí te salva? ¿El agua como elemento único? No. Lo que te salva es la obediencia. Es la obediencia lo que te salva. Porque es lo que se está realizando. Estás obedeciendo el Evangelio. Y es muy importante este tema, hermanos. Porque si bien nosotros podemos ver agua, nuestro Padre Celestial ve la sangre de su Hijo Jesucristo derramado por cada uno de nosotros. Así es como se recibe a Jesucristo. Así es como se recibe. Entonces, amados hermanos, esa es la forma en la cual nosotros podemos ser hijos de Dios y no hijos del diablo. Ahora, es muy importante también entender lo siguiente. ¿Cuál es, en este aspecto, en este primer punto, que el alfarero es Dios? Vemos la persona del alfarero, el poder del alfarero, pero también algo muy importante, muy interesante en todo esto, tiene que ver precisamente con la idea de entender el poder de este alfarero, que Él es soberano, ¿sí? Él es soberano, Él está por encima de todo, y entender que el barro no puede moldearse a sí mismo, y sobre todo, amados hermanos, que solamente Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Pero hay personas, hay barros que se rebelan y se quieren salir de la mano de Dios. A esos barros lo único que queda es quebrarlos totalmente. Y como vamos a ver en el capítulo 19, posteriormente, a ver si alcanzamos, es echarlos al valle de Hinnom. Porque ahí la basura se echaba. En el valle de Hinnom, en el Gehenna. Lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el infierno. Ahora, muy importante también decir, es ilógico que la vasija y que el barro quiera rebelarse en contra del alfarero. Por ello vamos a leer Romanos capítulo 9. Vamos a leer allí en Romanos capítulo 9, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 9, versículo 20 en adelante, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí la pregunta que te debo hacer es: ¿qué tipo de vaso te consideras tú? ¿Un vaso de honra? ¿O un vaso que merece quebrarse, destrucción? Bueno, vamos a ver algún aspecto sobre eso. Ahora, es muy importante también mencionar, como habíamos dicho, el plan del alfarero. Cuando un alfarero empieza a hacer su obra,
Él ya tiene mentalizado lo que quiere hacer. Él ya tiene un propósito, ¿sí? Ya más o menos tiene una idea de cómo va a quedar el vaso, la vasija, el plato, lo que vaya a hacer. O la olla así grandota para los frijoles, ¿no? Dependiendo de lo que quiera hacer. Entonces, él ya tiene en mente lo que quiere, ¿sí? Por eso, él imagina el producto terminado. También Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él tiene un plan en su mente para cada uno de nosotros. Pero como vamos a ver posteriormente, hay barro que se revela. Hay barro, hermano, que se revela porque literalmente nosotros somos barro, somos polvo, somos tierra. Literalmente lo decimos, así como precisamente dice Génesis 2:7 que fuimos formados del polvo de la tierra, ¿sí? Pero que lo que nos hace diferentes, a pesar de que los animales también tienen ese aliento de vida, lo que nos hace diferente a los animales es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad? O mejor dicho, tenemos ese algo en nuestro interior para adorar a Dios. Por algo que vean usted en Facebook, que de repente los japoneses ponen a los perritos a orar ahí, a hacer cosas bien raras. No, ellos no tienen ese deseo de adorar a un ser superior como nosotros lo sentimos. Pero es importante también decir lo siguiente, ¿sí? Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Dije Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, todavía Dios sigue trabajando con nosotros. Él sigue obrando. Él sigue moldeándonos. Y a veces va a necesitar recrearnos. Va a tener que destruirnos y estropear nuestra vida para rehacernos, por más que duela. Ahora, es también importante entender, hermanos, que si bien nosotros no podemos ver el producto terminado, o sea, lo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros, a veces nosotros perdemos la perspectiva sobre eso. ¿Por qué? Porque somos carne, porque somos tierra, porque somos polvo. Y en nuestra naturaleza está de vez en cuando, ¿verdad?, acceder precisamente a los deseos de la carne. ¿Sí? Porque acuérdense cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Que uno es un pecador salvado y el otro es un pecador nomás. Ambos somos pecadores, pero uno decidió obedecer a Dios. Esa es la gran diferencia. Pero es importante entender esto, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros podemos darnos una idea de estas maravillosas promesas de parte de Dios cuando analizamos el libro de Apocalipsis. En esas descripciones que nosotros encontramos de las promesas, pero también de la vida eterna. Estamos viendo en primer lugar este primer simbolismo que extrajimos precisamente de este capítulo 18 de Jeremías y establecimos que el alfarero es Dios. El alfarero es Dios. Aunque en la Biblia se utilizan diferentes oficios para referirse a Dios, porque se le conoce a Cristo como el médico de cabecera, como nuestro abogado, ¿sí?, etcétera, como nuestro capitán general, ¿verdad? Pero no solamente eso, hermanos. En segundo lugar, ¿qué simbolismo podemos extraer? En segundo lugar, como ya lo dijimos, que el barro somos nosotros. Eso no hay duda alguna. Por supuesto, hermanos, y como lo hemos comentado, cuando Jeremías está hablando, primariamente se está dirigiendo a los judíos. Pero repito, también se puede aplicar a nosotros. Nosotros los creyentes somos los vasos de Dios, moldeados por Él, pero sobre todo, amados hermanos, sobre todo, somos esos vasos
para contener el tesoro del Evangelio. Dios eligió a 12 hombres para que pusieran el fundamento de Jesucristo, y que estos mismos, ¿sí?, se empezaran un trabajo gigantesco de llevar el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo, hasta el último rincón del mundo. Y fíjense, hermanos, que Dios pudo haber hecho llover Biblias del cielo, pero no lo hizo. Dios pudo haber mandado ángeles para que trajeran el Evangelio del mundo, pero no lo hizo. Dios pudo haber hecho sonar su voz tronante sobre el mundo para que escucháramos el Evangelio, pero no lo hizo. Él te utiliza a ti y a mí para que llevemos las palabras de salvación. Por eso dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los seres humanos estamos hechos de barro. Somos literalmente, como ya se comentó, somos polvo. Pero es importante también reconocer, hermanos, que el polvo es una mezcla con agua. Porque dice el Salmo 103, versículo 14. El Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Sí? Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Por sí mismos, hermanos. Por sí mismos. El barro no tiene mucho valor. No tiene mucho valor. Pero puede convertirnos en algo grande si lo moldean las manos apropiadas. Esas manos apropiadas son las manos de Dios, porque es importante decir, la cualidad más importante del barro es el sometimiento, es lo maleable, es lo plástico, y no lo estoy diciendo en un aspecto negativo. Maleable quiere decir que se puede trabajar con él. Plástica, que puede cambiar su forma, que se puede trabajar con él. Nosotros somos barro, hermanos, y tenemos que ponernos en las manos del alfarero. Aquí la pregunta y la cuestión es que es importante entender que el barro no se puede automoldear. Necesita las manos del alfarero. Necesitas a Dios, necesito a Dios para que nosotros podamos llevar a cabo esos cambios. Y es importante decir, y vuelvo a repetir, si Dios es el que me puede moldar, ¿cómo es que yo encuentro a Dios? ¿O cómo es que Dios me habla? Lee la Biblia, escudriña las Escrituras. No dejes de congregarte, no dejes de orar, porque Dios puede utilizar a un montón de personas. A menudo Dios usa usa otras personas para poder moldearnos también. Padres, maestros, predicadores, evangelistas, inclusive aquellas personas que nos vituperan, que nos persiguen, que nos critican, porque son parte precisamente del carácter que se va forjando en nosotros. Ahora, estamos viendo el tema, siendo barro en manos del alfarero. Ese es el tema que estamos viendo. Y vamos a ver, ya dijimos en primer lugar que el alfarero es Dios. En segundo lugar, que el barro somos nosotros. Y en tercer lugar, en el versículo 3 se habla acerca de la rueda. Mire, vamos a leer ahí en Jeremías 18:3. Dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Sí? En tercer lugar, ¿qué simbolismo podemos extraer? Que la rueda son las circunstancias de la vida. Ya tenemos al alfarero, ya tenemos al barro.
Ahora, las circunstancias. Ahora, ¿qué era esa rueda? Bueno, era el torno que utilizaba el alfarero. Yo me imagino que era algo así. Eran dos piedras grandes, redondas. Probablemente la de arriba era un poquito más delgada y chica. Y la de abajo era un poquito más gruesa y grande. Seguramente tenía un palo central que estaba clavado al piso. Y cuando el alfarero estaba sentado, con los pies le daba vuelta a la piedra de abajo. Y esta daba vuelta automática. Y nomás se ponía la masa aquí arriba. Todo tenía que estar bien equilibrado. Tenía que estar derechito. Porque si no estaban bien las piedras o no tenía bien el palo o el garrote que tenía, pues la vasija no va a salir bien, va a salir chueca. Entonces, es muy importante, hermanos, entender también que el alfarero hace girar la rueda con rapidez y es el único que puede controlar la velocidad. Y eso es lo mismo con Dios, ¿sí? La vida del creyente no la puede controlar ni la casualidad ni la suerte, ¿sí? Porque hay mucha gente, inclusive entre cristianos, que se dice que tenga suerte. Porque a mí me lo han dicho, que tenga suerte, hermano. No, hermanos. La suerte y la casualidad no existen. Dios es el único que existe. Pero no solamente eso, hermanos, es importante entender que Dios controla absolutamente todo. Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Él fue quien dispuso precisamente a ese joven José en Egipto para moldearlo en la cárcel, primero siendo vituperado y golpeado por sus hermanos, luego fue vendido, lo metieron a la cárcel al pobre, pero luego sabemos la historia, él se convirtió en gobernador. Él lo estuvo moldeando todo este tiempo. Y podemos citar varios ejemplos bíblicos de hombres que fueron moldeados. Ahí Moisés no sé cuántos años pasó pastoreando ovejas, ¿verdad? Casi como 40 años, ¿verdad? Porque luego precisamente iba a pastorear un grupo de ovejas, todo el pueblo hebreo. Entonces, amados hermanos, es muy importante entender las circunstancias de nuestra vida. Y precisamente cuando analizamos y vemos esta cuestión, podemos entender como cristianos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano Horacio, ¿y qué significa en griego todas las cosas? Todas las cosas. ¿Sí? Y todas las cosas son buenas y malas. ¿Sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, amados hermanos, lo más importante en cuanto a la rueda que simboliza las circunstancias de la vida, ¿sí? No es su tamaño, porque hay gente que vive mucho y hay gente que vive poco. Lo importante de esta rueda del alfarero es el centro. Es el centro. Porque el centro mantiene equilibrado absolutamente todo. Así es lo mismo en tu vida cristiana y en mi vida cristiana. Si tenemos a Cristo en el centro de nuestra vida, todo va a estar equilibrado. ¿Sí? Dice Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Fíjate muy bien que no dice únicamente, dice primeramente. Pone en primer lugar a Dios, ponlo a Él en primer lugar, y ya las demás cosas, tú vas a ser bendecido en las demás cosas, ¿sí? Pero cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos de acuerdo a lo que nos dice nuestro corazón, a nuestro instinto, o los propios planes, sin poner esos planes bajo la autoridad poderosa de nuestro Dios. Al final hacemos lo que nosotros queremos. Y esa es la verdadera naturaleza del verdadero pecado. Déjate por un lado andar etiquetando a las personas. Este es fornicario, este es mentiroso, este es mundano. No, quítate eso. El mayor pecado del ser humano es que cada quien quiere hacer su propia voluntad. Todos quieren hacer lo que quieren. En pocas palabras, quieren ser sus propios dioses.
Y fíjese que uno no lo dice públicamente porque no es correcto, pero con las acciones lo demuestran, ¿sí? Ahora, muy importante decir, en cuarto lugar, hay otro aspecto, hay otro simbolismo que podemos extraer. Dijimos en primer lugar que el alfarero es Dios. En segundo lugar, que el barro somos nosotros. En tercer lugar, que la rueda son las circunstancias de la vida. En cuarto lugar, ¿sí? Como lo vamos a ver en el versículo 4 del capítulo 18, vamos a leer Jeremías 18:4, dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, dice, en su mano. En su mano. ¿Habrá cristianos que se echen a perder estando dentro de la iglesia? Sí, sí, hermanos. Y Dios tiene que quebrantarlos. Y Dios tiene que lastimarlos para que puedan entender. Yo no sé cuál sea la circunstancia. Probablemente sea una enfermedad. Probablemente sea una circunstancia desventajosa. Probablemente sea un esposo grosero, una esposa desobediente, unos hijos rebeldes, un trabajo que no quieres. No sé. No sé cuál sea la circunstancia. Pero la verdad es que esas cosas son motivo para que nosotros podamos ir moldeándonos. Por eso, amados hermanos, el cuarto punto o el cuarto simbolismo es que la vasija echada a perder es la desobediencia, es no obedecer a nuestro Dios. Pero ¿de qué manera el pueblo? Porque este mensaje que Dios estaba dando por parte de Jeremías no solamente era un mensaje para los judíos, era también para las otras naciones y también para cada uno de nosotros. Mire más o menos qué tipo de desobediencia tenían los judíos. Fíjense que está increíble cada palabra y versículo de esta porción, pero no tenemos tiempo. Vamos a leer los versículos 11 y 12 para darnos una idea acerca de esto. Dice, 11 y 12 dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén. Eso lo está diciendo Dios, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, ¿sí? Y trazo contra vosotros designios, es decir, planes, pensamientos en contra suya. Y sigue diciendo el texto: conviértanse. Esa es la palabra para arrepentimiento. Regresen a mí. Es lo que está diciendo Dios. Porque acuérdense, en ese tiempo los judíos estaban en una apostasía grosera, a tal grado que más adelante en el versículo 13 le dice, les llama: gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Esa gran fealdad, se refiere particularmente a algo horrible y escandaloso, porque Israel era la Virgen de Dios, es decir, que Dios la amaba, la cuidaba, la protegía, la resguardaba. En ese aspecto es algo espiritual, simbólico a lo que está hablando. Y a pesar de eso, cometen una gran fealdad. ¿Y cuál era? La idolatría. Cuando en la misma Torá Dios había prohibido levantarle altares a Baal, a Moloch, van y hacen exactamente eso. Como un hombre tan sabio como Salomón, ¿sí?, le levanta, porque acuérdense que tenía 300 esposas y 700 concubinas, todo un harén de mujeres, y a pesar de todo eso, pues cada una tenía su propia idolatría, y seguramente una astuta por ahí pues lo llevó hacia la adoración y lo regresó a la adoración a Moloch, cosa que Dios detestaba y abominaba con toda su alma. Ahora, dice el versículo 12, y dijeron, eso fue lo que dijo el pueblo, era el sentir del pueblo, y dijeron: es en vano, es nulo, dice, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Ellos estaban determinados a seguir con la idolatría, no estaban escuchando a Dios, porque cuando Dios hace algo, cuando Dios va a hacer algo, advierte, hermanos. Advierte. Así todo el tiempo se les estuvo diciendo. Ahí tuvieron a Jeremías, ahí tuvieron a Oseas, ahí tuvieron a un montón de profetas que les estuvo diciendo lo que Dios iba a hacer con eso. Y a pesar de eso, eran cabezas duras. Eran cabezas duras.
Por eso también hay muchos cristianos que entienden y saben que Dios a través de su Hijo Jesucristo les ha salvado y conocen las implicaciones de seguir pecando y llevar una vida de rebeldía, que es el fuego eterno. Y a pesar de eso, siguen con las mismas obras y el mismo camino. Es que el que no conoce su historia está condenado a volver a repetirla. Pero sigue diciendo el texto, el versículo 12. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. No te vamos a hacer caso, Jeremías. Nosotros vamos a hacer lo que queremos. ¿Se dan cuenta que el mayor problema del ser humano es que quiere ser su propio Señor, quiere ser su propio Dios? Él no lo dice con la boca, pero su accionar dice mucho acerca de eso. Ahora, esa era la clase de desobediencia, hermanos, que precisamente nos iban a demostrar Jeremías a través de la palabra de Dios, porque esto es un cuadro de la rebelión del hombre, ¿sí? Pero también vemos cómo él busca restaurar el pueblo, restauración que el mismo pueblo no quiso. Quiero terminar con esto. Estamos viendo el tema siendo barro en manos del alfarero y nos preguntamos qué simbolismos podemos extraer de aquí. En primer lugar, que el alfarero es Dios. En segundo lugar, que el barro somos nosotros. En tercer lugar, que la rueda son las circunstancias de la vida. En cuarto lugar, que la vasija echada a perder es la desobediencia del pueblo y de nosotros. ¿Sí? Y en cuarto lugar, ¿sí? En quinto lugar, perdón, y esto ya lo voy a decir brevemente. Acuérdense que toda vasija de barro tiene que ser puesta ¿en dónde? En un horno, en un fuego. Aunque no lo menciona, nosotros como barro debemos ser sometidos al horno. Y ese horno es un simbolismo de las pruebas de la vida. Por eso el apóstol Job en Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dice. El oro, para que salga purificado, tú tienes que meterlo al fuego. Y de ahí ya sale el oro famoso que conocemos, reluciente. Necesitamos el horno de fuego para ser probados. Pero también el apóstol Pedro, en cuanto a la persecución, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por eso no nos debemos de estar preguntando: ¿por qué me pasa esto, Dios? Y a punta de grito le reclamamos a Dios: ¿por qué nos está pasando esto? Es parte de la vida del cristiano y cada quien tiene sus pruebas, ¿sí? Cada quien tiene su horno y se manifiesta de diferentes maneras. Pero hay algo muy importante, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron metidos precisamente al horno de fuego, pero al ver que había un cuarto ahí, era la misma presencia de Dios que les acompañaba a estos varones justos de Dios. En el horno está Dios, no estamos solos. Por eso dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, en cuanto el horno, que Dios sabe qué temperatura debes de tener. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios sabe muy bien lo que vas a soportar, hermanos. Las pruebas que tú estás pasando, Dios sabe muy bien que tú puedes con ellas. Pero a veces creo y pienso que nosotros somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos, y nuestra misma falta de fe, hermanos. Porque si tú estás pasando por algo en este momento, Dios sabe que tú puedes superar esa prueba, porque no estás solo. Y después de esa prueba, vas a relucir como oro. Por eso son importantes las pruebas. Ahora, en conclusión, me llama mucho la atención, hermanos, cómo a pesar de todo esto, Jeremías da gracias a Dios, Jeremías tiene
este simbolismo, esta idea de la vasija, pero ahora literalmente se la va a llevar al pueblo y particularmente a los ancianos de Judá. Miren, rapidito nomás vamos a leer esto. En el capítulo 19 llama poderosamente la atención, versículo 1 en adelante. Voy a leerlo rápido, del 1 al 6. Así dijo Jehová. ¿Sí? Esta es la continuación del capítulo 18, hermanos. ¿Sí? Fíjense lo que va a hacer Dios. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y clavarás allí las palabras que yo te hablare. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñan los oídos. Versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Ese valle de Hinnom, usted sabe muy bien lo que es. Es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el Gehenna, como el infierno. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos entender que si realmente decidimos desobedecer a Dios, así como lo hizo Jeremías al llevar al valle de Hinnom y quebrar la vasija ahí, y se va a quedar allí en el basurero eterno, si nosotros vivimos una vida rebelde delante de nuestro Dios, nosotros también podemos terminar en el basurero eterno, donde las llamas nunca se apagan y el gusano de ellos nunca muere. Sé que es una advertencia tremenda, pero lo que se ha dicho en esta mañana tarde es palabra de Dios. ¿Qué tipo de vaso es usted? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Que Dios les bendiga. En vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador.